Tenemos una persona que es bien amiga de la casa, ha contribuido en muchas oportunidades con sus conocimientos de ventilación mecánica y cuidados respiratorios neonatales. Así que es un placer siempre tenerte aquí, Tini. Bienvenida. El invitado, gracias, esta es una clase que la hemos armado con el tiempo y que además tenemos una experiencia en el Hospital San José que hemos ido viendo y mucha gente ha enganchado con este tema porque es una teoría, no hay evidencia o medicina basada en la evidencia con un metaanálisis o algo así, pero sí hay mucha experiencia ya cada vez más pública. Voy a hablar de la ventilación mecánica y la displasia y voy a hablar fundamentalmente de la ventilación mecánica. Pido disculpas a los que no voy a hablar de la nutrición, ni del fósforo, ni nada de eso, del plástico que todos sabemos. Voy a enfocarme más a la cosa respiratoria. Esta clase está basada en la literatura y fundamentalmente en estos dos grandes artículos que salieron en el 2001 y el 2021 y el 2022. Uno que era hacia la prevención y manejo de la displasia, pero fundamentalmente a la prevención, y otro las estrategias ventilatorias en las displasias severas, que había un gran vacío en la literatura eh, los últimos años. Bueno, voy a hablar primero de la prevención, voy a hablar un poco, no desde lo prenatal, sino que desde que está bastante comprobado, como el surfactante, que temprano versus tardío, ¿cierto? Disminuye el riesgo de la displasia. El INCHUR y cualquier modo o método de usar surfactantes sin ventilación mecánica también disminuye la ventilación y esto viene a alertarnos que siempre la ventilación va a dañar el pulmón. Por eso la mejor ventilación es la que no se hace o que se hace la ventilación no invasiva. ISA o MIST están en la cabeza hoy día en decir que el menor riesgo de displasia es en este grupo, en los niños en que uno logra a través de una sonda, ¿cierto?, poner surfactante en la vía aérea y no ventilarlo. Y además ayuda, si uno ve la salida de displasia o muerte, también hay mucho menor. Y menor necesidad de ventilación mecánica invasiva. El surfactante aerolizado, en realidad, que han habido hartos estudios, no se logró concretar que fuera algo que nos aportara mucho, así que todavía faltan estudios. Pero sí la comparación de surfactante no invasivo claramente la lleva. El LISA, el INCHUR, probablemente el aerolizado, cuando se pueda hacer uno bueno y que sirva bastante al niño, ojalá animal y no. El beneficio del surfactante sintético no logró mostrar nunca que fuera mejor que el surfactante animal. En cuanto a los corticoides, todos sabemos que la disminución de la frecuencia y gravedad del estrés y necesidad de ventilación mecánica, pero que no hay una gran diferencia en el riesgo de displasia. Esto salió publicado, como les digo, en 2021 de nuevo con todos los estudios más longos. En los postnatales hay varios intentos, en el menor de 7 días sabemos que hay efectos adversos. La evidencia sólida respalda el uso de la dexametasona, pero alto riesgo de desarrollar displasia grave y esto solamente servía para el distrés agudo. La hidrocortisona podría mejorar la supervivencia sin displasia y el uso de corticoides inhalados no mostró aumenta la mortalidad. Lo único más prometedor en el futuro es el uso de corticoides intratraqueales con surfactantes. Los corticoides inhalados pueden mejorar la oxigenación, aumentar la distensibilidad, todos sabemos, la capacidad funcional residual, pero disminuir la resistencia a las vías aéreas. En cuanto a otras cosas que nos ha aportado la literatura para saber si podemos evitar más la displasia, que es una enfermedad absolutamente multicausal, ¿cierto? Y que su causa más importante es la prematuridad. Ese sería el enfoque a disminuir. La cafeína, sabemos que el uso temprano disminuyó el 86% de la displasia, aunque este trabajo no estaba hecho dirigido a este outcome, sí
nos ha servido para entender que los primeros 10 días de edad debemos usar café. La vitamina A, que es algo que se demostró hace muchos años ya, con la administración intramuscular, yo creo que muy pocos centros lo usan, por lo que significa poner una inyección intramuscular en un prematuro, así que una vez al día, y eso en realidad nos complica mucho, y no sé si hay algún centro en Chile que lo esté usando. Diuréticos, solo efectos a corto plazo, ¿cierto? No nos sirve para disminuir displasia. Y el ductus, que ha sido tan cuestionado en el cierre o no cierre, sabemos que cuando hay un ductus dinámicamente significativo, el aumento del flujo sanguíneo pulmonar va a aumentar la inflamación y nos va a ayudar va a aumentar el riesgo de displasia. Y esto tiene en general un mejor efecto cuando lo cerramos en los niños de extremo bajo. Esos niños no deberíamos dejar hemodinámicamente significativos si no se van. Bueno, en cuanto a la ventilación mecánica sigue siendo una herramienta esencial para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria en todas las UCI neonatales, especialmente en el prematuro extremo. En los últimos años, o ya ya viene arrastrando de tiempo, el uso de la ventilación no invasiva, desde el comienzo, en cualquier edad y peso del prematuro, cuando tiene un estrés leve a moderado, nos ha ayudado a disminuir el daño pulmonar, y tenemos niños que nunca se han ventilado, pero esto es muy poco frecuente. Sabemos que los prematuros extremos, casi el 95% que sobreviven son ventilados en algún momento. La ventilación mecánica, si bien salva muchas vidas, como sabemos, presenta complicaciones, y la más importante es el VIDI o la injuria pulmonar inducida por el ventilador. Pero podemos, con los nuevos modos de ventilación y los nuevos ventiladores, disminuir este riesgo de daño pulmonar asociado a todo lo demás, como ya les dije, como la sincronización, el volumen corriente o volumen garantizado, el uso del volumen minuto en la ventilación, el uso de presión de soporte para ayudar a los niños en sus ventilaciones espontáneas. Todo esto ha logrado disminuir el riesgo del daño del ventilador. ¿Qué es la ventilación mecánica ideal? Porque deberíamos decir, pucha, ¿qué necesitamos nosotros para ventilar a estos prematuros para producirle el mínimo daño a ese tipo? Que tiene que ser una ventilación sincronizada con el esfuerzo del paciente. Cada vez que un niño lucha contra un ventilador, está dañando su pulmón y su cerebro probablemente. Hay que mantener un adecuado y estable volumen corriente en un minuto con la mínima presión de la vía aérea posible. Esto se logra con un modo que asista a todas las ventilaciones, un modo con volumen garantizado, probablemente que le den todos los ciclos el mismo volumen. Y esto es súper importante porque cuando nosotros no logramos ese objetivo, tenemos zonas de microatelectasia desde el comienzo de nuestra ventilación de un prematuro con membrana. También la ventilación ideal debe responder a los rápidos cambios de la ventilación mecánica y a las demandas del paciente. Esto es antes de poner surfactante. Ojalá desde salido de la sala de parto. Lamentablemente en la sala de parto no tenemos la posibilidad de usar volumen garantizado, ni siquiera de medir el volumen corriente. Por lo tanto, deberíamos de instalarlo rápidamente y instalarlo con sensor de flujo. A diferencia de todo lo que se discutió durante mucho tiempo, que se mojaban los sensores, lo mejor es mantener el sensor de flujo mientras yo hago los cambios de compliance y de resistencia, sobre todo de compliance. Deberíamos lograr el menor trabajo respiratorio para que las energías de este niño sean en crecer y en crecer el pulmón. Y deberíamos siempre optimizar el volumen pulmonar, llevándolo siempre a la parte central de la curva presión-volumen, que la vemos acá en el recuadro de la izquierda arriba, y usar lo que se llama el volumen pulmonar óptimo. Cuando nosotros tenemos el alveolo abierto y podemos usar la menor presión para lograr el volumen corriente deseado, es donde menos daño hacemos. ¿Cómo evitamos la injuria entonces pulmonar inducida por el ventilador? Tenemos que intentar siempre que sea posible una ventilación no invasiva. Siempre poner el CPAP en la sala de parto y intentarlo. Y vigilarlo muy de cerca esas primeras 2 horas para ver si aumenta la FIO2 o el requerimiento de presión,
o el distrés y necesitamos intubar. Siempre medir el PIM y el PIP desde la sala de parto. No es posible medir lamentablemente el volumen corriente, pero no podemos usar bolsa y máscara para los prematuros y todo, ya lo sabemos. Titular la FIO2. La FIO2 no es inocua, ¿cierto? Y sabemos que en un pulmón inmaduro, después de los 10 minutos de nacido, no deberíamos saturar más entre 90 y 94 y no más. Al iniciar una ventilación mecánica invasiva, siempre recomendamos el uso de ventilación con volumen garantizado, entre 4 y 6. Sabemos que los prematuros muy extremos partimos con 4,5, los prematuros más tardíos con 4, y vamos tabulando que si nos quedamos cortos y si tenemos que subir. Evitando el atelectrauma y el volutrauma con esto. Cuando nosotros tenemos este rango de volumen corriente, evitamos que se colapse una parte del pulmón o que se sobreentienda otra. Esto debería ser lo antes posible, como les dije, antes de los cambios de contrario. La estrategia del pulmón abierto o pulmón pulmonar óptimo es fundamental, como les digo, porque ahí es donde menos daño hacemos. El daño inducido por el ventilador ocurre desde la sala de parto. El manejo debe ser con la idea que usamos CPAP. Cuando tenemos esta secuencia de CPAP surfactante, ojalá mínimamente invasivo, si es que es necesario ventilarlo con volumen garantizado, y auto-winning a un CPAP ciclado o una DNI no sincronizada, si no logramos eso y a los 7 días estos niños están ventilados, podemos iniciar las siguientes estrategias. Esto es lo que, a esto va enfocado más la reunión, en el SIMB con volumen garantizado y presión de soporte, o MMB, que es otro modo de entrenamiento para poder sacar a estos niños del ventilador. Desde el 7º día también debemos buscar la hipertensión pulmonar. Sabemos que el remodelamiento vascular existe ya desde el 7º. Y hay muchos trabajos muy antiguos, ¿no? Los más antiguos se acordarán de los trabajos de Lost, que decía que todo niño que estaba ventilado al 7º día era un niño candidato a ser plástico, y eso se ha seguido repitiendo. Es de los pocos trabajos que se han reproducido tal cual. Bueno, esto es el volumen pulmonar óptimo. Tenemos que estar en la parte central de la curva de presión-volumen, donde tenemos que usar la mínima presión para lograr el volumen corriente deseado. Esto también ocurre cuando el niño está ventilando espontáneo. O sea, por eso tenemos que tener un volumen pulmonar óptimo siempre, desde el CPAP hasta la alta frecuencia. Bueno, la ventilación mecánica en la displasia, ahora vamos a ir a qué hacemos en este momento. Lo primero que va pasando al 7º día en adelante es que el pulmón se va poniendo heterogéneo. Como se ve en el recuadro de acá arriba, no sé si lo ven, todos lo están viendo, tenemos zonas de colapso, zonas de relleno, zonas de atelectasia, zonas de hiperinsuficiencia, y vemos claramente que es un pulmón que se ha llamado heterogéneo. En esto se basa la teoría de los 2 compartimentos, como les voy a hablar. Ya después de que el pulmón se destruye completamente, vemos el recuadro de abajo a la derecha, en que está todo como un gran enfisema. Bueno, pero todavía nosotros en este primer recuadro podemos cambiar el modo ventilatorio y tenemos que tener como objetivo homogenizar este pulmón para poder ventilarlo mejor y entrenarlo a salir del ventilador. La transición del manejo agudo a crónico desde el punto de vista ventilatorio en la displasia no está bien establecida claramente. No existe un momento exacto en que uno diga, ya, ahora dejamos de usar asistido controlado con volumen garantizado y nos pasamos al SIMD. No hay un momento, solamente esta recomendación de que al 7º día ya nos empezamos a poner nerviosos, que el niño puede ir a la cronicidad, y ahí uno podría intervenir. El uso de los gráficos presentes en la mayoría de los ventiladores nos ayudan a ver qué compliance, qué resistencia y el cálculo de la constante de tiempo, pero además de eso nos ayuda la radiografía. Todas las mediciones de función pulmonar van a hablar del pulmón en global. En cambio, la radiografía es la que nos va a hablar de la heterogeneidad de este pulmón. Se puede mantener el mismo volumen minuto que tenía la fase aguda, ¿cierto? Si la PCO2 es la adecuada que nosotros necesitamos, y la podemos transformar en este otro modo ventilatorio
aumentando el volumen corriente, porque en la cronicidad vamos a necesitar más volumen corriente, y disminuyendo la frecuencia, como les voy a explicar más adelante. Si el paciente está en un modo que apoya todas las ventilaciones, uno debería cambiar a este modo mixto que le estamos recomendando. El momento en que se produce esta transición está influenciado por la mecánica ventilatoria subyacente del niño en particular. No sabemos exactamente la edad, pero sí se ha propuesto estos 7 días por lo que significa el continuar a la cronicidad. Lo que más nos ayuda a nosotros es saber ver esta radiografía de forma heterogénea. ¿Qué es lo que es el pulmón heterogéneo? Entonces, un estudio de prevalencia puntual dice que todos los displásicos el 40% está ventilado en ese momento. Una vez realizado el diagnóstico de displasia, la estrategia de ventilación debería ser diferente, ¿cierto? Porque uno no hace diagnóstico a los 7 días, pero sí al ver un pulmón heterogéneo podemos ya plantearnos un modo ventilatorio distinto. Un prematuro tiene una resistencia pulmonar homogénea y las vías respiratorias son normales cuando estamos frente a una membrana hialina. Por el contrario, un prematuro con displasia puede tener diferencias en la resistencia, ¿cierto? Porque tiene secreciones, y en la distensibilidad pulmonar en distintas regiones del pulmón, como vimos ese escáner que les mostré al comienzo. Esto se llama pulmón heterogéneo. Este es el pulmón heterogéneo, entonces tenemos lugares de sobredistensión, lugares de colapso, lugares de atelectasia, que a lo mejor, sin ánimo de deprimirnos, a lo mejor nosotros mismos hemos ido llevando a esto como ventilatorios como SIMB sin presión de soporte, que tiene distintos volúmenes corrientes muy distintos en un ciclo que no. Pero esto es lo que va pasando. El modo ventilatorio puede apoyar y las mismas secreciones del niño. Y en la radiografía, que es más sencilla, lo vemos como se ve al lado derecho, cuántas veces vemos esta radiografía después de 7, 10 días del niño ventilado. Entonces, en esta ventilación de la displasia está la teoría de los dos compartimentos, que son solamente, es una teoría, no ha sido confirmada y todo, no hay evidencia, como les dije, pero sí, cuando uno la aplica se da cuenta que es algo que tiene mucha lógica. Esta teoría de los dos compartimentos, un compartimento rápido y un compartimento lento, que ilustra lo heterogéneo que es el pulmón. ¿Cuál es el compartimento rápido? El compartimento de los alvéolos sobredistendidos. Y el lento es el compartimento de las atelectasias o los alvéolos cerrados. ¿Ya? Existe una distribución variable de esta enfermedad quística, ¿cierto? Sabemos que hay quistes y hay otras atelectasias, alternadas con zonas atelectásicas en las que las regiones del pulmón con distensibilidad similar presentan diferentes grados de resistencia y por lo tanto diferentes constantes de tiempo. Entonces, si uno lo ve así y ve este pulmón heterogéneo, la mejor alternativa no es la alta frecuencia, como muchas veces se ha planteado y hemos visto muchas veces estos niños que se nos están pegando en el ventilador, que a veces los llevamos a la alta frecuencia porque están requiriendo mucho. Pero hay que ser un poco tolerante con esto, ¿no? Bueno, la ventilación, es una ventilación limitada por presión la que usamos, programada por volumen y sincronizada y ciclada por tiempo. Esto es el SIMB. Y alternamos con ciclos con respiraciones espontáneas del paciente y cicladas por flujo. Esto es la presión de soporte, ¿ya? Por lo tanto, la propuesta es usar SIMB con volumen garantizado de presión de soporte. Los gráficos nos van a dar siempre las curvas de compliance dinámica, resistencia, pero esto es global, no nos va a dar de cada sector del ventilador. Aunque se ha demostrado que la ventilación por objetivo volumen es mejor en la fase aguda, en la membrana hialina, esto no se ha demostrado en la displasia tampoco, pero creemos que limitar el volumen siempre nos puede ayudar. Se utiliza más comúnmente el SIMB por objetivo volumen, como dijimos, con volumen garantizado de presión de soporte, y la idea es ir a homogeneizar este volumen. Nosotros logramos abrir las zonas atelectásicas y no distender las zonas ya sobredistendidas, vamos a ir a homogeneizar el volumen.
En general, los lactantes con displasia se benefician con frecuencias bajas y no necesitamos frecuencias altas. Usamos PIM iguales o mayores a 0,5. La presión de soporte, cuando usamos respiraciones espontáneas, las apoyamos con presión de soporte para poder lograr un mejor volumen corriente. Nosotros sabemos que la presión de soporte es una presión de apoyo inspiratorio y es como empujarle el aire dentro del pulmón al prematuro. Entonces siempre lo va a estar facilitando su esfuerzo propio. Las frecuencias bajas con tiempos de inspiraciones largos, largo para nosotros ya es 0,5, permiten un tiempo adecuado para llenar y vaciar el compartimento lento. Y estas zonas son de baja distensibilidad o las zonas atelectasiadas. Y esto va a ventilar y abrir estas zonas atelectasiadas. La presión de soporte con tiempos de inspiraciones más cortos, ¿cierto? Sumada a la respiración espontánea, va a ser dirigida al compartimento rápido y estas zonas de distensibilidad más adecuadas y sobredistendidas se evitará el barotrauma y se irán disminuyendo su distensión. Esta combinación va a mitigar la mala distribución de la ventilación y intenta homogenizar, y en la práctica lo hemos visto, homogeniza. Esta es la teoría de los dos compartimentos, un compartimento lento que está el alvéolo cerrado, necesita tiempos largos y fijos, en cambio un compartimento rápido que tiene un tiempo inspiratorio corto y variable. Entonces la estrategia general a la hora de elegir los ajustes para algún prematuro con displasia serían optimizar la distensibilidad, disminuir la resistencia y tercero, homogenizar el pulmón. Esto puede lograrse promoviendo las estrategias de pulmones abiertos, siempre usando PIP en forma importante, evitando la atelectasia, con el objetivo de establecer una disminución uniforme de la ventilación y la perfusión. Una distribución, perdón. Para esto necesitamos PIP, y ya debemos dejar de tener miedo después del séptimo día, en que a lo mejor necesitamos 6, 7, a veces hasta 8, pero tener un niño con pulmón abierto. Los volúmenes corrientes deben ser más grandes que la etapa aguda, como ya dijimos, y son entre 6 y 8, permitiendo PIM de trabajo cercano incluso a 30 en algunos casos de displasia más grave. Y tolerando PCO2 cercanas a 60 con pH menor de 6,2. El reclutamiento alveolar, entonces, tenemos que usar acordarnos siempre de esta curva presión-volumen, que tiene una parte central donde la ventilación es óptima, y debemos, con el niño displásico que tiene más zonas atelectasias, que tiene más duro el pulmón, tenemos que usar PIP más alto para llevarlo a esta parte de la mente. Y no olvidar nunca que la presión de arteria pulmonar es mínima o es adecuada cuando el volumen pulmonar es el adecuado. Tanto en las atelectasias como en la sobredistensión, la presión de arteria pulmonar aumenta. Y esto es la hipertensión pulmonar y la displasia. Sabemos que ya desde el séptimo día nosotros podemos tener una presión de arteria pulmonar más elevada porque ya está el remodelamiento vascular, que es lo que va pasando, ustedes ven en este recuadro. ¿Qué es lo que es el entrenamiento ventilatorio? Entonces, los modos mixtos que tienen fase mandatoria y espontánea han mostrado servir para el entrenamiento ventilatorio del prematuro y permitió un mejor esfuerzo respiratorio cada vez que pasan los días o las horas, y en forma progresiva uno le va bajando la presión de soporte y va permitiendo que el niño con su esfuerzo haga mejores volúmenes correctos. ¿Cuáles son las ventilaciones de entrenamiento? El SIMB con volumen garantizado y presión de soporte, y el MMB, que es de la ventilación mandatoria minuto, que tiene un componente mandatorio y un componente espontáneo muy parecido al anterior, solo que el objetivo es la ventilación. Y el SIMB, una ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que todos conocen, ¿cierto? Nosotros aquí la transformamos en limitada, es limitada por presión, pero la dejamos programada por volumen, o sea, le agregamos volumen corriente. Y los volúmenes corrientes excesivamente pequeños, cuando no tenemos cuando nosotros
usamos SIMB solo, tenemos mandatorias que van a estar garantizado el volumen en cada ciclo, pero los ciclos entre medios solo van a estar apoyados por ti. Esto es lo que no debemos permitir porque los volúmenes corrientes son muy diferentes. Es siempre ciclada por tiempo, porque tiene un tiempo inspiratorio fijo, y puede ser ciclada por flujo solo cuando le agregamos la sensibilidad de terminación en algunos ventiladores como la VEA o SLE5. Este modo solo permite un número predeterminado de respiraciones espontáneas que serán apoyadas por el ventilador. El resto del esfuerzo lo va a apoyar solo el flujo. Esto es lo que vemos nosotros con un SIMB solo. Un SIMB sin presión de soporte, vemos que tiene volúmenes corrientes muy diversos entre las mandatorias y las espontáneas. Tenemos este es el volumen corriente de las mandatorias, el grande, y el chiquitito es de las espontáneas. Solo está apoyada por ti, solo depende del esfuerzo, no está ayudado por sensor. Esto se hace volúmenes corrientes muy disparejos, no cumple la idea de hacer, de tener pulmón, tener volúmenes corrientes estables y por lo tanto de la ventilación mecánica ideal, y empezamos a juntar zonas de microtelectasis. Y esto es lo que se va convirtiendo después en ayuda a la displasia. Cuando en cambio agregamos la presión de soporte, la agregamos para mejorar el volumen corriente espontáneo. La presión de soporte es un apoyo inspiratorio que sumado al esfuerzo nos va a determinar el volumen corriente que será, o que logren. La presión de soporte siempre tiene una sensibilidad de terminación, porque la presión de soporte y la sensibilidad de terminación es el porcentaje que le falta al flujo inspiratorio máximo para abrir la válvula expiratoria. Esto en los ventiladores Drager es 15% y en los otros ventiladores como AVEA, SL5000 y otros tenemos una graduación de 5 a 40 o 45. Hay que recordar que mientras más alta es la presión de soporte, más corto va a ser el tiempo inspiratorio. Esto es lo que vemos cuando agregamos la presión de soporte. Vemos una mejor sincronización, pero si nuestra presión de soporte es poca y el niño tiene poco esfuerzo, vamos a ver una diferencia en los volúmenes corrientes igual como la que estamos viendo ahora. En cambio, si la presión de soporte la aumentamos o el niño crece, como es la propuesta después de los 7 días, va a tener esfuerzos que van a lograr volúmenes corrientes muy parecidos a los mandatos. Esto es un gráfico real de SIMB con presión de soporte. Vemos que tiene dos tipos de ciclo. Un mandatorio, que es el cuadradito, el que está en azul completo, de arriba abajo. Tiene un tiempo inspiratorio fijo, más grueso, o más largo, perdón. Y aquí tenemos un SIMB que es para una patología aguda, en que nosotros queremos que el volumen corriente sea muy parecido, y lo podemos usar así, muy parecido al volumen mandatorio, y tenemos una presión de soporte que está fijada en 7 y logramos un volumen corriente adecuado muy similar al mandatorio. Aquí tenemos casi un asistido controlado, pero algunos ciclos son ciclados por tiempo y otros ciclados por flujo, lo que también tiene su gracia, porque el niño lo estamos obligando a respirar. Estos son los dos tipos de ciclos que da, el ciclado por tiempo y el ciclado por flujo. Vemos que el ciclado por flujo es la gracia de abrir la válvula expiratoria y no mantener la presión en el alvéolo como vemos en el ciclado por tiempo, que acá vemos que el flujo baja a tiempo cero y se mantiene en el alvéolo, lo que puede ser dañino. Cuando se hicieron trabajos de SIMB con presión de soporte comparando con SIMB solo, se vio que los niños son capaces de salir antes del ventilador. Y eso es importante y en eso se basa un poco todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo hacemos el entrenamiento con la presión de soporte en descenso? Para mejorar los volúmenes corrientes entregados por la respiración espontánea, nosotros agregamos, ¿cierto?, la presión de soporte. Cada vez que nosotros indicamos una presión de soporte, tenemos que ir a ver cuál es el volumen corriente que está generando ese niño en ese momento
y con esa presión de soporte. Puede ser totalmente distinto a lo que entreguemos mañana. La presión de soporte, una presión de apoyo inspiratorio que sumada al esfuerzo va a determinar el volumen corporal. El volumen que genera entonces depende del esfuerzo y de la cantidad de soporte que yo le ponga. En una patología aguda, la presión de soporte que nosotros usamos, si quisiéramos usar este modo ventilatorio en patología aguda, en vez de usar asistido controlado, deberíamos usar un 80% de la diferencia PIN-PIN para que los volúmenes corrientes sean similares y cumplamos esta ley de la ventilación mecánica ideal que tiene volumen. Si no, como vuelvo a decir, empiezan a aparecer muy rápido las microtrenzas. En cambio, cuando usamos esto al séptimo día, cuando usamos este modo al séptimo día, cuando tenemos un buen esfuerzo respiratorio, ya tenemos volúmenes más altos, uno debería usar alrededor de 50-60% la diferencia inicial y después ir viendo, pero siempre cualquier valor que nosotros pongamos de la presión de soporte, tenemos que ir a ver qué volumen corriente está dando con el esfuerzo del niño de ese momento y si eso se acomoda a lo que nosotros necesitamos. En la medida que el niño va mejorando, tiene mejor esfuerzo, a veces supera el volumen corriente del SIMB, que nosotros le dejamos fijo como volumen garantizado, que solo se garantiza en los ciclos mandatorios. Si lo supera o si ya se empieza a acercar mucho, nosotros tenemos que ir bajando en 1 a 2 puntos la presión de soporte cada 12 o 24 horas para poder sacarlo. Cuando nosotros tenemos un volumen corriente adecuado, puede que sea 4, 4,5, o puede ser que sea 6 si lo que necesitamos frente a un niño con mucho daño pulmonar. Con una presión de soporte que sea 3 a 4, lo que nosotros tenemos que hacer es retirar, extubar a este niño. Y por último, la ventilación mandatoria minuto mínima es la ventilación que se inició el año 1977 y que se creó para extubar a los niños. O sea, se creó ya con un objetivo de entrenamiento. En este modo se garantiza el paciente el volumen minuto que tiene y además el volumen garantizado en la parte mandatoria. Si el paciente puede respirar en forma espontánea, lo suficiente, con la presión de soporte, porque también esto es una mezcla de mandatorio con espontáneo, pero el espontáneo va con soporte. Si el niño es capaz de hacer todo el volumen minuto que nosotros queremos con esta presión de soporte, el ventilador no cicla. En cambio, si puede hacer una parte, cicla algo, y si el niño cae en apnea, cicla todo. Pero siempre se logra el volumen minuto que nosotros le pedimos a este niño. Esto así lo vemos en el gráfico. Vemos que tiene una parte mandatoria y una parte espontánea. La parte mandatoria va con volumen garantizado, la parte espontánea va con presión de soporte. Siempre estas dos sumas van a dar el volumen minuto que yo quiero. Y esto es lo que se ve en el ventilador. El volumen minuto se ve en el ventilador que tiene toda la ventilación espontánea hecha por el niño, logrando los 500 ml. Acá, en cambio, en la segunda no logra el niño hacer nada y cayó en una apnea o porque todavía tiene un muy mal esfuerzo, por eso este modo no debería usarse en los primeros días, debería usarse después del séptimo día. 500 ml también. Y acá, como el niño hace una parte, el ventilador hace el resto. Imagino que quedaron como un poco mareados, pero vamos a tratar de ver las conclusiones. La intervención más eficaz de la prevención es la prevención, claramente, y la prevención parte por prevenir la prematurez. No nos corresponde a nosotros, pero sí es un tema de salud pública, ¿cierto? Usar siempre los corticoides maternos, el surfactante, lo más precoz posible, ojalá ante las 2 horas por la evidencia que existe, la ventilación lo más corta posible, siempre con volumen garantizado, oxigenación gentil y no permitir hipoxemias para que no ocurra hipertensión pulmonar persistente. Una vez establecida, la única herramienta terapéutica eficaz cuando ya está la displasia instalada, muchas veces el oxígeno, y la corrección, la correcta nutrición, la reposición del fósforo, etc.
y evitar las sobreinfecciones, que es lo que más va dañando el pulmón en estos niños que se quedan ventilados mucho tiempo. La ventilación que persiste más allá de los 7 días debe motivar la ventilación para el pulmón heterogéneo, cuando ocurre y el entrenamiento para el estén. Si ustedes no les convence este modo, hagan de alguna otra forma o busquen más en la literatura, pero después de que un niño está ventilado 7 días, hay que hacer tremendos esfuerzos por sacarle el ventilador lo antes. No vamos a terminar con un niño pegado en el ventilador y sobreinfectado. Los modos de ventilación que más ayudan para entrenar al prematuro, como ya les dije, son el SIMB con volumen garantizado de presión y soporte y el MMB como se los traté. Eso es todo. Este es un pulmón de agudo y el otro es lo que se convierte en este pulmón heterogéneo, ayudado o no con nosotros. Gracias. Bien, excelente, Tini, súper clara como siempre. No sé si hay alguna pregunta ahí de los asistentes, alguien que haya hacer alguna participación. Mientras tanto, Tini, te aprovecho de preguntar, eh, tú mencionaste ahí que algunos de estos niños, lógicamente, pueden estar en una situación en que presentan hipertensión pulmonar. Sí, y tú hablaste como estrategia de usar volúmenes corrientes o volumen garantizado, digamos, con relativamente alto, 6, 8 ml por kilo, con presiones probablemente un poco más altas. Si pensamos el usar presiones muy altas en el ventilador, obviamente se opone un poco a la estrategia de favorecer el flujo pulmonar si es que hay una hipertensión. Entonces, ¿cómo encontrar esos parámetros óptimos que signifique la menor presión, eh, pero a la vez para, obviamente, buscar el mejor reclutamiento, digamos, pulmonar, pero sin comprometer la hemodinamia? Juan Pablo, eso qué buena la pregunta. La verdad es que estos no son valores absolutos. ¿A qué me refiero? Que lo que tengo que yo lograr es el reclutamiento alveolar, la parte central de la curva de presión volumen. Cuando yo tengo disminución del retorno venoso pulmonar, cuando estoy por sobre la curva de presión volumen, la parte central, o sea, cuando tengo sobredistensión. Lo que yo necesito es lograr que este esté reclutado, tener un PIP de 5 o de 6 para que se vea el aire en el pulmón, ¿cierto? Pero que nunca se sobredistienda. Y no es tanto usar presiones altas, sino es la alteración del flujo pulmonar tiene más que ver con la sobredistensión pulmonar. Y tenemos un modo muy fácil de medirlo también en estos pulmones cuando estamos ventilando en convencional, que es el C20C. El C20C es la compliance del último 20%, y cuando el pulmón nos da una C20C menor de 0,8, ya tenemos que poner mucha atención. De verdad que debería ser 1, pero ya menor de 0,8 ya nos pone muy nervioso y ahí puede haber una alteración de la, antes de eso no. Y eso nos sirve mucho. Ahora, como hay zonas insufladas y otras que no, este modo mixto, la idea es que me termine homogenizando el pulmón y poder sacar. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, hay otra pregunta por aquí. ¿Qué opinas del modo PSB versus el SIMB con presión de soporte? Mira, el modo PSB yo creo que es el mejor modo para la parte aguda del prematuro extremo, pero nos cuesta mucho usarlo, preferimos usar un asistido controlado ciclado por tiempo, que es el AC, en vez de usar un asistido controlado ciclado por flujo, que es el PSB. Yo creo que el PSB es mejor porque tiene tiempos que son variables y produce menos daño en el pulmón. Cuando el niño lo tolera, el problema del PSB es cuando yo lo uso con niños muy chiquititos, menores de 750, el esfuerzo es tan pobre que, porque necesita el PCB, todos los esfuerzos están apoyados por el esfuerzo del niño, ¿cierto? Porque es presión de soporte.
Cuando el esfuerzo es tan pequeño, los tiempos inspiratorios son menores de 0,2, no ocurre bien intercambio gaseoso. Entonces, este es el único limitante. Pero en general el PCB es para la etapa aguda, en general como cualquier asistido controlado. Ahí no hay mixto. Para lo que estamos hablando hoy día de la displasia, necesitamos mixto, necesitamos ciclado por tiempo más ciclado por tiempo. Súper. Hay otro comentario por ahí también bueno, ¿y dónde quedaría el BAFO para ti? ¿Hay un rol todavía para el BAFO en estos casos? Que de La hecho sería la verdad, gran mayoría de la elección, en muchos casos, bien. la verdad es que la literatura cada vez, si tú miras y revisas todo lo último y tú ves, y en realidad solo saca al niño de una etapa aguda, por ejemplo, al hipertenso pulmonar, que necesita usar óxido nítrico, todavía la literatura no es tan clara de que, yo sé que la católica lo usa y que muchos lugares del mundo usan óxido nítrico convencional, pero todavía hay mucha gente que tiende a usarlo ahí en la hipertensión pulmonar severa del niño de término. El problema del niño de pretérmino no es que el bajo sea malo, el problema del niño del bajo es que de repente no lo sabemos usar y digamos, tenemos niños sobredistendidos y lo estamos haciendo más mal que bien. Eh, yo creo que el bafo con volumen garantizado para el prematuro extremo sirve, claramente tiene indicaciones, cuando el índice de oxigenación se eleva, cuando la PIM es muy alta, cuando la PIM es mayor de 20, 22, pero acá en la displasia es súper discutible, a no ser que el niño tenga una bronconeumonía sobreagregada y haya hecho una hipertensión pulmonar severa sobreagregada. Súper. Te aprovecho de preguntar también, Tini, muchas veces estos casos, bueno, lógicamente son complejos, uno empieza a probar una modalidad, pasa de esta modalidad a la otra, estos niños lógicamente son susceptibles de usar corticoides. Eh, ¿Cuándo van ustedes o plantearían ustedes hacer una biopsia pulmonar pensando que hay algo ya, una enfermedad distinta de lo que estamos más allá de la displasia propia del prematuro? No sé, yo tengo como 30 años neonatólogo, nunca he hecho una biopsia pulmonar, la verdad, entonces me parece. Pero yo creo que cuando hay algo sospechoso y pasa por el TAC pulmonar y después del TAC pulmonar probablemente hay una interconsulta con broncopulmonar y ahí podemos hacer una cosa así, pero la verdad es que no nos ha tocado plantearnos nunca algo tan extremo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí del público. Sí, acá. Manuel Becerra. Está conmigo. Es interesante este nuevo concepto de pulmón heterogéneo. El diagnóstico de pulmón heterogéneo es radiológico, ¿cómo lo hacemos? Porque las imágenes eran por resonancia, eh, y con lo que es difícil de repente interpretar un pulmón. A veces eso se interpreta como congestión pulmonar, que si hoy nos vamos por otro lado. Eh, la forma más concreta y más digamos, objetiva es por radiología común y corriente, ¿no? Sí, Los radiólogos tienen el concepto de pulmón heterogéneo, ¿no? Yo no creo que haya muchos radiólogos que tengan el concepto. Léanse el artículo ese que yo puse al principio y entre todos podemos ir haciendo. Ahora hay hoy día un boom de la ecopulmonar que es muy bueno y que hay mucha gente que está haciendo ecopulmonar harto y yo creo que eso nos puede ayudar bastante. No sé si está la gente en la alemana, si está el chino González, no sé, pero yo creo que eso puede ayudar bastante, más que incluso el escáner que los irradia tanto. Y de esto, desde el séptimo día, pensar que si estamos con una radiografía como la que estoy planteando acá, más una eco que muestra la heterogenicidad, yo creo que ya estamos claramente en tierra derecha de displasia. La huevo ya más decir. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, yo creo que estamos un poco en el tiempo, entonces, Ya. oye, Tini, te queremos agradecer, como siempre, a nombre de El toda Pepe, la el Pepe directiva de la Tapia, Rama. ¿Ah? yo le tengo mucho respeto al Pepe Tapia,
levantó la mano, así que no lo ¿Sí? podemos dejar así. Ah, sí, pues, sí, ahí está, lo veo, doctor Tapia, No, por favor. Pili, por favor, yo pido disculpas porque me interesaba tanto escucharte y resulta que problemas de edad, digamos, realmente Ah, ya. Ya escribió. Ah, lo tenía escribió. presente, pero se me borró. Pero me encantaría, ojalá quedara grabado para poder oírlo, porque me interesa muchísimo el tema. Y efectivamente, el niño que ya cumple más de 7 días en ventilación mecánica, me imagino que estamos hablando de prematuro, realmente es un tema de alto interés. Nosotros hicimos un score predictivo que claramente el niño 7 días, digamos, uno puede prácticamente decir que casi seguro que va a ser una displasia. Eh, Me parece también que, no sé si lo mencionaste, creo que hoy día está adquiriendo mucha importancia definir el fenotipo de presentación de displasia, que incluso puede hacerse antes de tener un diagnóstico así totalmente acabado, pero cada vez se distinguen más fenotipos si están orientados a hipertensión pulmonar o bien alteraciones de las vías aéreas o bien alteraciones inflamatorias pulmonares, digamos, más del tejido pulmonar. Así que, en fin, es todo un tema que yo pido mis disculpas y ojalá quedara grabado para escucharlo y me hubiera encantado participar de mejor manera. Bueno, eso es. Gracias, Doc. Sí, queda grabado esto y pueden acceder después a estas reuniones en el sitio de Biblioteca Neonatal, que es el sitio que soporta el doctor Manuel Oces. Así que con él se pueden contactar o con alguna de las secretarias de SOCHIPE. ¿Ya? Así que, doctor Tapia, no se preocupe. Muchas gracias. Oye, Tini, te felicitamos, pues, Gracias. nuevamente te agradecemos tu participación, temazo, y los dejamos a todos invitados para participar entonces en diciembre en la próxima reunión y recordarles el Congreso de NEO el próximo año en esta fecha. Un saludo también de la directiva para todos los que participaron. Y nada, pues contarles que nuestra presidenta ahí está en Miami, por eso no se pudo conectar, no solamente en la playa, sino que participando del curso del doctor Bancalari. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en diciembre.